Muy bien, vamos a meternos de lleno en uno de los capítulos más largos y complejos de la historia de Europa, una entidad política que duró nada menos que un milenio. A ver, para entender el Sacro Imperio Romano, primero hay que viajar un poco hacia atrás, a la época de Carlomagno. Cuando su enorme imperio se partió en tres, la parte del este, lo que hoy más o menos asociamos con Alemania, empezó a ir por su cuenta. Y de ahí, de ese germen, nacería algo nuevo. En esta cronología vemos los momentos clave. Primero, la división del imperio de Carlomagno. Luego, un paso fundamental, la unificación de los ducados alemanes bajo Enrique I. Pero el que de verdad lo cambió todo fue su hijo, Otón I. En la batalla de Lechfeld frena en seco a los invasores magiares, y eso le da un prestigio brutal. Con ese poder viaja a Roma y en el año 962 el Papa lo corona. En ese momento, oficialmente, acababa de nacer el Sacro Imperio Romano. Vale, ya sabemos cómo nació. Ahora viene lo interesante. ¿Cómo se gobernaba? Porque, ojo, no se parecía en nada, pero en nada, a un país como los que conocemos hoy. La palabra clave aquí es confederación descentralizada. Suena un poco técnico, pero es fácil. Imaginemos un puzzle gigante. El emperador era, digamos, el marco del puzzle, pero cada pieza, cada ducado, cada ciudad tenía su propio gobierno y muchísimo poder. El emperador no era un rey absoluto que lo controlaba todo. Es que las diferencias con un Estado moderno son abismales. Para empezar, no había una capital fija. La corte del emperador iba de un sitio para otro. Las leyes podían ser completamente distintas de un territorio a otro. Y lo más llamativo de todo, el trono no se heredaba sin más, había que ser elegido. Claro, esto nos lleva a una de las características más curiosas y definitorias de todo el imperio, su sistema de elección. El proceso era único. Se juntaba un grupo muy selecto de los nobles más importantes, los príncipes electores, y votaban. El ganador se convertía en rey de los romanos. Pero atención, para ser sacroemperador romano necesitaba un último paso, la coronación por parte del Papa. Esto nos dice mucho. El poder del emperador estaba limitado desde el minuto 1, porque necesitaba el apoyo de esa élite para llegar al poder. Y esta relación con el Papa nos lleva directos al siguiente gran conflicto, una lucha de poder que duró siglos, la del poder político del emperador contra el poder espiritual de la Iglesia. Aquí teníamos un equilibrio muy tenso. El emperador tenía los ejércitos, el poder terrenal, era el jefe político, pero el Papa tenía el poder espiritual, que en aquella época era inmenso. El Papa legitimaba al emperador con la coronación, pero también tenía un arma definitiva, la excomunión. Ser excomulgado significaba básicamente perder todo tu poder y autoridad, así que la pregunta de quién mandaba más estaba siempre en el aire. Y todo este choque de trenes estalló en un conflicto conocidísimo, la querella de las investiduras. ¿Y por qué era tan importante? Porque los obispos y abades no eran solo figuras religiosas, eran auténticos señores feudales, con tierras, castillos y ejércitos propios. Quien tuviera el poder de nombrarlos, en realidad controlaba una cantidad de riqueza y poder militar gigantesca. Bueno, ya hemos hablado mucho de emperadores, papas y príncipes. Pero vamos a bajar a tierra. ¿Cómo era la vida para la gente normal y corriente? La sociedad era una pirámide muy clara. En la cúspide, la nobleza y el clero, que controlaban la tierra, la política y el conocimiento. Más abajo, y cada vez con más fuerza, una nueva clase de artesanos y comerciantes que vivían en las ciudades. Y en la base de todo, sosteniéndolo todo, la inmensa mayoría de la población, los campesinos que trabajaban la tierra para los señores a cambio de protección. Y hablando de las ciudades, había un dicho muy famoso en la Edad Media que lo resume todo. El aire de la ciudad te hace libre. Y tenía mucho de cierto. Las ciudades, los llamados burgos, eran como islas de libertad y oportunidad en medio del mundo feudal. Quien vivía allí no estaba atado a un señor, tenía más derechos. Eran el motor de la economía, con sus gremios de artesanos y sus mercados. Estaban protegidas por murallas y, muy importante, fueron la cuna de las primeras universidades. Como es lógico, después de 1000 años, este imperio tan complejo acabó por disolverse, pero su legado, la huella que dejó en Europa, es innegable. A pesar de su nombre imponente, el imperio siempre fue un gigante con pies de barro. Por dentro estaba lleno de tensiones, las luchas continuas entre el emperador y los príncipes, las enormes diferencias entre regiones, las revueltas. Gobernar un territorio tan vasto y diverso sin la tecnología moderna era una tarea titánica. Pero, a pesar de todos sus problemas, su impacto fue tremendo. Dibujó las fronteras de países actuales como Alemania o Austria, desarrolló sistemas de leyes que son la base de parte del derecho europeo actual, nos dejó un patrimonio cultural y artístico increíble, y sobre todo fue un primer intento de crear un marco donde pueblos muy diferentes pudieran coexistir. Y esto nos deja con una última reflexión.
Esa idea de una Europa unida, que comparte una cultura y unas leyes a pesar de sus diferencias, quizá no es una idea tan moderna como pensamos. Sus raíces, como vemos, se hunden muy profundamente en la historia.